Bueno, buenas tardes. Nosotros somos Ayelen Carbone y Manuel López Ganido y vamos a presentar nuestro proyecto de ingeniería industrial que se titula Investigación sobre la tecnología blockchain y sus aplicaciones en ingeniería industrial. Para comenzar, vamos a comentar que el proyecto está dividido en 4 grandes capítulos, de los cuales el primero es el marco teórico, siguiendo por un conjunto de aplicaciones de blockchain en diferentes áreas a nivel mundial. Luego continuamos con un estudio de un caso práctico de aplicación de blockchain en una empresa argentina. Y por último, vamos a presentar las conclusiones finales. Bueno, bien. Para empezar a hablar de blockchain, nos tenemos que remontar al inicio. La primera vez que se empezó a hablar de sistemas descentralizados y consenso entre pares fue con el problema bizantino. Este problema consistía en 4 generales que tenían que atacar a una ciudad que se encontraba en el medio de manera sincronizada para que el ataque fuera exitoso. Si alguno de los generales no atacaba en el momento adecuado, los generales eran derrotados. El problema consistía en cómo tener un consenso sobre en qué momento exacto atacar, teniendo en cuenta que los generales se encontraban muy distantes los unos de los otros. Y en el medio los mensajes podían ser interceptados por el enemigo, o incluso podría haber soldados que traicionen al ejército. Este problema, llevado a nivel mundial, hasta el 2019, en el Internet no tenía una solución. Cada vez que una persona quería interactuar con otra, ya sea mandando un WhatsApp o haciendo una transferencia bancaria, por ejemplo, siempre había un ente central que es el que controlaba que salga todo adecuadamente. Es decir, en una transacción bancaria hay un banco que controla que si la persona que envíe dinero tenga fondos y que el dinero sea llegado adecuadamente al destino. Satoshi Nakamoto publica un paper en este año sobre blockchain, el cual se basaba en cómo podemos las personas pasar de un sistema centralizado a un sistema descentralizado. Es decir, lo definió a un sistema descentralizado como una red donde los nodos, que serían las computadoras de las personas, se pueden comunicar y operar de igual a igual, es decir, peer-to-peer, sin necesidad de un intermediario central. Para poder empezar a hablar de esto, lo primero que se planteó fue que ya no haya un ente central que controle todas las transacciones, sino que haya un libro de transacciones comunitario, también que llamaremos ledger. En este ledger, cada persona podrá escribir una transacción y luego el mismo será distribuido a todos los nodos de la red. Con esta idea también surge el problema de cómo se puede verificar la autenticidad de los criptos. Es decir, si por ejemplo Juan envía 100 pesos a Pedro, ¿cómo saber que Juan es realmente el que está escribiendo la transacción? Para esto se crearon las firmas digitales. Estas firmas, a diferencia de las firmas tradicionales, son distintas para cada mensaje. Y no pueden ser, las firmas tradicionales pueden ser fácilmente copiadas y pegadas. En cambio, las firmas digitales que se crearon es única para cada mensaje. Cada nodo de la red tendrá un par de llaves. Tendrá su llave secreta, o secret key, la cual es una llave que tiene la función como la contraseña del usuario, el cual no puede divulgar a los demás nodos. Y a su vez tendrá una clave pública, la cual sí puede ser revelada a los demás. Este par de claves están asociadas las unas a las otras. Para firmar un mensaje, existirá una función sign. Esta función firma. Esta función tiene como entrada el mensaje que se desea firmar y la secret key. Como resultado dará una firma. Esta firma será única para cada mensaje. A su vez, si una persona o si el resto de los nodos quieren verificar la firma, existe una función verify. Esta función tiene como entrada el mensaje que se quiere verificar, la firma hecha y la public key del usuario. De esta manera devolverá true en el caso de que sea una firma correcta y false en que sea una firma falsa. Estas funciones son funciones irreversibles, es decir, que solo pueden ir hacia un lado. Por lo tanto, si una persona maliciosa quisiese falsificar una firma para un mensaje, dado un mensaje y la public key, tendría que ir, la única forma sería ir probando firma por firma al azar hasta encontrar una que dé como resultado true. Pero como estas firmas son muy grandes, son números muy grandes, de 2 a la 256, esto se vuelve prácticamente imposible. Bien, una vez resuelto el problema de las firmas, tenemos otro problema. El problema del registro único. Este consiste en, bien, ¿cómo podemos tener un solo ledger distribuido en toda la red y que no hayan varios? Ya que sería mucho más difícil de organizar. Para empezar a resolver este problema, lo que primero se planteó fue empezar a agrupar a un conjunto de transacciones en bloques, o llamados blocks. Luego, estos bloques se irán uniendo uno tras otro, formando una cadena.
y de ahí el nombre blockchain. De manera voluntaria, cada nodo de la red podrá encargarse de crear estos bloques y administrar la red. A estos nodos se llamarán mineros. Cuando un minero desea agregar un nuevo bloque a la red, a la blockchain, deberá realizar un trabajo computacional. El minero que lo logre primero fija las time tab, que es lo que se llama prueba de trabajo o proof of work, que es el trabajo computacional. Bueno, ¿en qué consiste esta proof of work? El proof of work, en pocas palabras, consiste en encontrar un número al azar, llamado nonce, tal que aplicar la función SHA-256 al bloque entero junto con el nonce dé como resultado un hash adecuado. La función SHA-256 también, al igual que la función firma y la función verificar, es una función irreversible, que tiene como entrada cualquier tipo de texto y devuelve un número totalmente aleatorio. Al ser irreversible, la única manera que tiene un minero de encontrar un nonce adecuado es ir probando uno por uno, y de ahí el trabajo computacional. Se considera hash adecuado a uno que comience con una cierta cantidad de ceros, 60 como la imagen. Esto sirve para darle seguridad a la red, ya que si un atacante quisiese crear un ledger falso, tendría que realizar una carga computacional mayor al 51% del resto de la red, lo cual se vuelve también imposible. Y por último, tenemos la seguridad, el problema de cómo mantener la seguridad del bloque entero, es decir, cómo evitar que un atacante malicioso no modifique bloques anteriores. Bueno, esto se resuelve sencillamente poniendo el hash de cada bloque al inicio del bloque siguiente. Por lo tanto, si una persona, si un atacante, modificase cualquier carácter, por más mínimo que sea, en el bloque 1, cambiaría su hash. Y como este hash está al inicio del bloque siguiente, también cambiaría el hash del bloque siguiente. Y así, sucesivamente, hasta el bloque más reciente. Por lo cual, cualquier cambio, por más minúsculo que sea, será altamente visible para toda la red y dicho ledger malintencionado simplemente será dejado de lado. Bueno, entonces podemos decir que la blockchain es como una base de datos que tiene su registro de acciones distribuida en varias partes de una manera segura. Es decir, es un conjunto de mini bases de datos que tienen su registro de acciones o bloques relacionadas entre sí y puestas una detrás de otra en orden cronológico, es decir, chain o cadena, encriptadas y descentralizadas. ¿Cómo es el funcionamiento de una blockchain en pocos pasos? Bueno, para empezar, un usuario va a solicitar una transacción. Luego, esta transacción va a ser representada en un bloque que va a ser creado. Este bloque va a ser distribuido a través de todos los nodos de la red y luego los nodos van a validar el bloque junto con la transacción para luego agregarlo a la cadena. Y por último, la transacción va a ser verificada y ejecutada. Entonces, la blockchain tiene ciertas características, como ya dijimos, es descentralizada. Esto lo que va a posibilitar es la eliminación de intermediarios, que va a traer aparejada una reducción de costos, de los costos que están asociados a estos intermediarios. A la vez que también aumenta la velocidad de transacción, debido a que las transacciones se hacen de manera casi instantánea entre las partes. También tiene la característica de transparencia. Esto significa que las transacciones se encuentran visibles para todas las partes de la red, mientras que también se mantiene el anonimato de los usuarios que realizaron esas transacciones, es decir, se protege su privacidad. La blockchain es íntegra, quiere decir que sus datos son muy difíciles de alterar, manipular o incluso borrar. Es lo que la vuelve una red muy segura. La característica del consenso tiene que ver con que todos los participantes van a acordar de una manera en cómo se van a validar los bloques. Y luego se va a otorgar una recompensa monetaria en criptomoneda o en moneda nativa de la red a quienes minan esos bloques, es decir, a quienes los crean. Bien. Luego de la creación de la primera blockchain, la de Bitcoin, se empezó a pensar, bueno, ¿qué otras cosas además del dinero se podrían centralizar? Así fue como en el año 2014, Vitalik Buterin creó por primera vez una red blockchain universal llamada Ethereum. Sobre esta red se podrían correr todo tipo de aplicaciones para así darle un mayor uso a las blockchain.
Uno de estos usos fueron la creación de los smart contracts, las cuales son sentencias de código informático, autónomo y autoejecutable, que facilita, ejecuta y hace cumplir los acuerdos entre dos más partes. Los smart contracts, a diferencia de los contratos tradicionales, tenían la ventaja de que ya no se necesitará una tercera parte que sea la que controle la correcta ejecución del contrato. Las ventajas son que estos son contratos autónomos y autoejecutables. Otra aplicación, además de los smart contracts, son las de las criptomonedas. Como ya nombramos, hay muchas criptomonedas. Algunos ejemplos son el Bitcoin, que fue la primera moneda que se creó. Luego está como otro ejemplo la moneda Ether, que es la moneda nativa de la red Ethereum. Y la moneda Dogecoin, como otro ejemplo, la favorita de los más, que tiene las características de que es muy volátil, su precio es muy volátil a lo largo del tiempo. Estas criptomonedas tienen las ventajas, las mismas características que las monedas que usamos tradicionalmente, pero con las ventajas de que no dependen de ser reguladas por un banco o por una nación. Bueno, respecto al ámbito energético, se han desarrollado muchos proyectos basados en blockchain. Por ejemplo, podemos mencionar los mercados peer-to-peer. En la ciudad de Nueva York se ha desarrollado un proyecto basado en blockchain, donde existen vecinos de esta comunidad que producen su propia energía a través de paneles solares, por ejemplo, y a la vez consumen energía. Entonces se los llama prosumidores. Estos vecinos prosumidores venden la energía excedente a otros vecinos que son solo consumidores, y se hacen las transacciones a través de la blockchain y ejecutándose mediante smart contracts. Entonces, estos vecinos, consumidores que compran la energía excedente, pueden utilizarla, por ejemplo, para cargar sus vehículos eléctricos, lo que reduce mucho los costos, porque las transacciones se realizan directamente entre las partes sin tener que pasar por intermediarios. Bueno, respecto a los vehículos eléctricos, que ya también mencionamos, se han desarrollado proyectos en conjunto con operadores de estaciones de carga y operadores de electromovilidad, donde se ha desarrollado una plataforma también basada en blockchain, debido a que el problema que existe es que cuando un usuario va a cargar su vehículo eléctrico a una estación de carga a la que no está suscrito, se genera una tarifa de costo adicional. Y esto ocurre porque las bases de datos de los operadores de carga y de los operadores de electromovilidad son diferentes. Entonces, mediante la blockchain, los datos se encuentran compartidos y las personas pueden elegir a qué estación ir a cargar sin tener que pagar este costo adicional, e incluso pueden saber cuáles son todas las estaciones de carga disponibles. Bien, en el área de ID hay muchos ejemplos. Algunos ejemplos pueden ser el NFT. El NFT son las iniciales en inglés de token no fungible. Un token no fungible es un activo digital que, a diferencia del Bitcoin, donde cada Bitcoin es igual a otro Bitcoin, estos son únicos, es decir, tienen un valor intrínseco. Estos NFT no se pueden dividir ni tampoco se pueden duplicar, con lo cual le da mucha seguridad para el hecho de las falsificaciones. Estas propiedades lo hacen muy propicio para la industria del arte, donde muchos artistas crean sus obras a través de NFT y las venden como tal. También tiene mucho uso en la industria de los videojuegos, como ser el caso de Minecraft. Por otro lado tenemos los gemelos digitales. Los gemelos digitales son una representación virtual que sirve como una contraparte digital en tiempo real de una persona u objeto físico. Para las personas esto se usa mucho en el caso de identificación, y para los objetos físicos daremos el ejemplo de los autos, en el cual, dado un auto, se puede tener su gemelo digital en la blockchain. Entonces cada acción que le suceda al auto, desde kilometraje, reparaciones o distintos sucesos que tenga, se irán cargando en su gemelo digital. Esto beneficia mucho a la hora de compra-venta de los objetos físicos, ya que se puede tener una mayor transparencia sobre qué es lo que realmente se está comprando. En relación a estos dos, también hay una nueva tendencia sobre la creación de metaversos. Por ejemplo, es el caso de Facebook, que está implementando esto. Un metaverso es un mundo virtual donde las personas pueden interactuar entre ellas y gracias al uso de la blockchain se puede tener seguridad sobre estas interacciones, sean seguras y transparentes.
Bueno, respecto al ámbito de salud, también se han desarrollado proyectos basados en blockchain, por ejemplo, respecto a las historias clínicas. Como muchos sabemos, cuando vamos a un centro médico, ahí se encuentra nuestra historia clínica, pero siempre que los datos se hayan generado en ese centro médico. De modo que si nos trasladamos a otro centro de salud o cambiamos de médico, ya no disponemos de esos datos, porque las bases de datos de los distintos centros son diferentes. Entonces, se han desarrollado proyectos donde mediante blockchain se registra la historia clínica del paciente de manera electrónica, de manera que el paciente pueda ser dueño de sus propios datos de salud e incluso elegir a quiénes compartírselos y durante qué tiempo. Es decir, el usuario, el paciente, puede decidir si compartir esa información en tiempo real con su médico, con una farmacia, con la obra social. Incluso también lo puede conectar con dispositivos de IoT, por ejemplo, un marcapasos o un sensor de azúcar, y enviarle esta información en tiempo real a su médico, que lo puede ver desde una aplicación móvil. Otros casos también se han desarrollado respecto a la trazabilidad de los medicamentos. Bueno, existen muchos medicamentos que son fraudulentos o que se encuentran en mal estado o que han sido desviados de su curso. Entonces, lo que permite la blockchain es rastrear el origen de este medicamento, de modo que el consumidor pueda estar seguro de dónde proviene y si el medicamento fue aprobado para su consumo. Bueno, el último caso que vamos a ver de aplicación es el de las cadenas de suministro o supply chain, donde es un ámbito muy propicio para el desarrollo de blockchain, debido a que las cadenas de suministro generalmente tienen muchos participantes, lo que hace que se dificulte un poco el paso de la información entre estos participantes. Vamos a ver dos casos respecto a logística internacional y a la trazabilidad de productos. En primer lugar, respecto a la logística internacional, vamos a mencionar el proyecto SmartLog o Smart Logistics. Este proyecto se desarrolló en la Unión Europea a lo largo de 2 corredores que son claves para el comercio de esa región. En rojo se ve el corredor norte del Mar Báltico y en rosa el corredor escandinavo-mediterráneo. En ambos corredores transitan cargas de contenedores, tanto por vía terrestre como marítima. Lo que vemos en el cuadro en naranja de la derecha es una estimación del valor total de la carga de contenedores entre los años 2020 y 2050. En el 2020 el valor total de la carga ascendió a casi 15 billones de dólares y esta tendencia es creciente, de manera que para el 2050 se estima que ese valor alcanzará los 40 billones de dólares, de los cuales el 15% corresponde a documentos en papel, lo cual ralentiza la logística. Los problemas que existían, que dieron origen al proyecto, fue que la información no se movía junto con los contenedores, las bases de datos de la empresa se encontraban aisladas entre sí, esto provocaba que se acumularan las demoras mientras los contenedores seguían su curso y provocaba altos niveles de ineficiencia en el ecosistema. Como solución, se propuso una blockchain que conectara a todos los actores de la cadena de suministro. La información relativa a la carga se iba agregando a la blockchain, mientras que también se registraba en los propios sistemas de información de las empresas. Luego, el acceso a la información estaba limitado a las partes para las que la carga era relevante, es decir, las partes involucradas, y los datos almacenados en la blockchain eran datos uniformes, es decir, que tenían características estándar. Como resultado, se logró una reducción del tiempo de tránsito en ambas rutas del 3,8%. Bien. Otra industria con muchísimo potencial para el uso de blockchain es la industria alimentaria, debido, por un lado, a la gran cantidad de intermediarios a lo largo de toda la cadena de suministro, y por otro, a la gran tendencia por parte de los consumidores a saber qué es lo que están consumiendo, a comer sano y a reducir la huella de carbono de los productos que adquieren. Particularmente en el caso Warman, ellos también tenían el problema de que tardaban mucho tiempo en saber la trazabilidad de un alimento. Por lo tanto, cuando a un alimento se le ponía en mal estado, muchas veces terminaban tirando y desechando lotes mucho más grandes a las mercancías que realmente eran las que venían de mal estado. Esto generaba pérdida de confianza por parte de los consumidores, una disminución de las ventas,
y un desperdicio de alimentos y un impacto en el trabajo de los productos. Para poder solucionar estos, ellos se propusieron hacer una prueba con dos productos, un mango y el cerdo, en la cual utilizarían la tecnología blockchain para seguir todos los procesos, todos los sucesos que le iban ocurriendo al alimento, desde el origen de la planta naciendo hasta que ésta era puesta en góndola, con la seguridad de la blockchain. Como resultado, ellos obtuvieron que pudieron obtener la trazabilidad de los alimentos, de estos dos alimentos, pasar de 7 días a tan solo 2 segundos, reduciendo enormemente los costos y tiempos desperdiciados. Y por otro lado, los consumidores tenían una mayor integridad de información y transparencia sobre qué era lo que estaban realmente consumiendo. A continuación hablaremos de un caso práctico sobre esto relacionado en la Argentina. Bueno, el caso práctico que vamos a presentar es relativo a la cadena de la carne vacuna. Para empezar, vamos a decir que la cadena de la carne tiene una participación significativa en el total de cadenas agroalimentarias en la Argentina, llegando casi al 30%, mientras que la cadena bovina, dentro de lo que son todas las cadenas de carne, bovina, avícola y porcina, la cadena bovina es la que tiene mayor porcentaje, alcanzando el 16% del valor bruto de producción. Bueno, Argentina actualmente es un país líder en el consumo de carne vacuna. Según datos de 2021, se consumen 50 kilos por habitante por año. El sistema de trazabilidad actual de la carne está enfocado en la localización del bovino, es decir, de dónde proviene el bovino, de qué establecimiento proviene. Y este sistema de trazabilidad actual, que es el oficial, es a través de las caravanas y los documentos de tránsito. La caravana es un dispositivo que se ubica en la oreja del bovino, como vemos en la imagen, y existen dos tipos, la caravana botón-botón, que es obligatoria, y la caravana tarjeta. La caravana botón tiene impreso el número de QUIC, que está asociado a un establecimiento productivo, y la caravana tarjeta tiene distintos colores que van a indicar si el bovino proviene de una zona de vacunación contra la fiebre aftosa o no, o si proviene de la importación. Bueno, Carnes Validadas es una empresa argentina que fue creada por dos productores ganaderos que tenían el objetivo principal de lograr la trazabilidad de todos los productos, de carne vacuna a través de toda la cadena de suministro mediante la identificación de las cabezas de ganado. Los problemas que dieron origen a esta iniciativa tenían que ver con los cambios en las demandas de los consumidores, debido a que los consumidores últimamente se han volcado a una alimentación más saludable y sustentable para el medio ambiente. Como vemos en la tabla, la ganadería es responsable del 21,6% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Argentina, lo cual es un dato muy significativo para el medio ambiente. Luego tenemos la regulación de los mercados, que cada vez exigen mayores condiciones sanitarias, de bienestar animal y de sustentabilidad. Por ejemplo, la Unión Europea establece un cupo de importación de la carne a través de la cuota Hilton. Por otro lado, también existía el problema para pequeños productores para acceder a créditos, es decir, les resultaba difícil cuantificar el valor de las cabezas de ganado, entonces les resultaba difícil después poder acceder a estos créditos. Y por último, y también muy importante, se daba la interrupción en el flujo de información entre los distintos eslabones de la cadena. Es decir, la cadena de la carne tiene muchos participantes y muchas veces estos participantes no confían entre sí, por lo que la información no fluía. Lo que propone la empresa es lograr la trazabilidad ampliada mediante blockchain. La trazabilidad ampliada abarca mucho más que la localización del bovino, sino porque incorpora otros datos como datos genealógicos, es decir, se puede saber incluso quiénes fueron los progenitores del bovino, qué tipo de alimento consumió, qué tipo de pastizales, en qué establecimiento estuvo, quiénes fueron las personas involucradas, cuál fue su estado de salud, si tuvo visitas al veterinario, etcétera. De manera de esta información poder transformarla en un valor agregado para el productor
y para el cliente. Bueno, en la cadena física de la carne vacuna hay diversos participantes como son las cabañas, los criadores, los engordadores, están los frigoríficos, luego el comercializador y por último el consumidor final. Entonces, ¿cómo se transforma esta información en un valor? Bueno, la información se transforma en valor a través de un token vaca. Es decir, un token vaca va a representar unívocamente a una cabeza de ganado. Puede ser transferible, pero no puede ser intercambiable. Es decir, que ese token vaca representa a una única cabeza de ganado. Y va a recibir todos los impactos de información, como el peso del animal, la dentición, el estado de salud, y cualquier evento que ocurra en la vida del animal va a ser impactado en este token vaca. De esta manera se va a transformar la información en un valor. Bueno, como solución se propuso un sistema de información interno que consistía de una blockchain pública para el registro de los tokens, una aplicación web para el registro de los eventos y los accesos a los tokens, una base de datos distribuida para el almacenamiento de documentos, una stamper que realizaba automáticamente el hash y una herramienta de exploración para el acceso a la blockchain. Bueno, ¿cómo es el funcionamiento de la blockchain en este caso? Bueno, para empezar, un veterinario va a aplicar un análisis del estado de salud del bovino. Luego, los miembros de la red blockchain van a revisar esta publicación y van a verificar que ese registro cumple con condiciones que ya se establecieron de manera previa. Por ejemplo, que el veterinario esté acreditado. Luego, este registro va a ser compartido a través de toda la red. Y por último, los consumidores van a poder escanear mediante un código QR estampado en el paquete, van a escanear ese QR y van a tener acceso a un reporte sobre el estado de salud del animal y todos los datos relativos al bovino. Como resultado del caso se obtuvieron distintos beneficios, tanto como para productores como para consumidores. Para los productores les permitió lograr la trazabilidad de principio a fin de toda la cadena. Esto le permitió lograr una diferenciación en el mercado respecto a sus competidores. Permitió también la activación patrimonial de la cabeza de ganado, lo que les permitía acceder a otros créditos agropecuarios. Y garantizar la seguridad de la información, porque los datos en la blockchain no se pueden modificar ni alterar. También les permitió una reducción de costos. En cuanto a los consumidores, los beneficios que se obtuvieron fueron contribuir a evitar fraudes y propagación de enfermedades alimenticias, mientras que se proporcionaba confianza y seguridad, y un acceso fácil y rápido a la información. Es decir, el consumidor puede acceder a la información del reporte en menos de 30 segundos e incluso decidir cuando está en la carnicería si compra o no el producto. Bueno, para concluir podemos decir que la blockchain es una de las tecnologías que forman parte de la industria 4.0, para las cuales la información es el capital más importante con el que cuentan estas industrias, de manera que es muy importante poder transformar esta información en un valor agregado para las empresas. La toma de decisión es una actividad que es inherente al rol del ingeniero industrial, por lo tanto, el poder analizar esta información por medio de bases de datos que sean certeras y auténticas nos va a posibilitar realizar mejores pronósticos de manera de hacer unos buenos desarrollos de planes de acción que nos permitan lograr aumentos en la productividad y ventajas competitivas para nuestras empresas. Lo que proporciona la blockchain es una mayor interconexión a nivel global, mientras que no se pone en riesgo la seguridad de nuestra propia información. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.